En la clase de hoy quiero hablarles de una herramienta fundamental en nuestros tiempos. La computadora es una herramienta didáctica muy utilizada y provee estímulos para que el alumno responda correctamente y reciba reforzamientos conforme al programa. La historia de la computadora u ordenador refleja que es un invento que ha marcado un hito en la humanidad, comparable con la rueda o el fuego. La computadora es un invento ingenioso capaz de ejecutar operaciones matemáticas y lógicas a una velocidad sorprendente. ¿Qué es la computadora? Es una máquina electrónica que permite procesar y acumular datos. Ahora mencionaré a sus inventores. Charles Babbage, inglés, en el siglo XIX patenta esta buena idea. Konrad Zuse, ruso, en 1941 fue el primero que creó la computadora que funcionó de verdad en el salón de clases en la casa de sus padres en Berlín. Guardaba 64 palabras. Hablemos ahora un poquito de la cronología. Vamos a mencionar los principales hitos en la historia de la computación. En el año 2700 a.C. aparece el ábaco, primera herramienta usada para sumar y restar por antiguas civilizaciones como la China o la Sumeria. En el 830 aparece el algoritmo, que es una solución de álgebra y cálculo por el matemático persa Musa al-Khwarizmi. En 1941 aparece la primera computadora Z1 por el ingeniero alemán Konrad Zuse. En 1953 aparece la primera computadora a escala industrial, creada por la IBM 650. En 1971 aparece el primer chip microprocesador comercial por Intel 4004 y en 1977 el primer computador personal Apple II. Continuando, en 1982 aparece el sistema operativo MS-2 por Microsoft. En 1991 se crea el sistema operativo compatible con Unix por Linus Torvalds. En el 2000, a inicios del siglo XXI, aparecen las computadoras de bolsillo. Vamos a ver un poquito la organización de un computador. Von Neumann describe la computadora en 4 secciones principales: unidad aritmético-lógica, unidad de control, memoria central y dispositivos de entrada y salida. Veremos su clasificación en computadora central o mainframe, mini computadoras y la computadora personal. ¿Cómo se utiliza el computador? Debemos instalar la computadora de acuerdo a las instrucciones de uso. Debemos conectar el monitor, el teclado, el ratón y aprender sus conceptos básicos. Conectar la torre a una fuente de energía. Debemos crear una cuenta de usuario, familiarizarnos con el escritorio, sistema operativo, programas y aplicaciones básicas. Instalar nuestro primer programa. Instalar un antivirus, practicar escribiendo texto, copiar y pegar, guardar archivos, navegar por internet, enviar correos electrónicos y otros. Finalmente, es importante limpiar el polvo de la computadora para que se mantenga fresca. Es su peor enemigo. Veremos ahora las partes y componentes de la computadora. Un sistema de computadora se divide en 2 partes básicas importantes: el hardware y el software. El hardware es la estructura física del computador. Veremos sus partes: el monitor, tarjeta madre, microprocesador, puertos SATA. Continuando está la memoria RAM, puertos PCI Express, fuente de alimentación, unidad de disco óptico y terminando con la unidad de almacenamiento, teclado y el ratón. Los dispositivos de entrada permiten ingresar información a la unidad de procesamiento. Veremos algunos ejemplos como micrófono, tableta gráfica, cámaras
y escáner de código. Los dispositivos de salida permiten extraer o recuperar información del computador. Veremos algunos ejemplos como audífonos, impresoras, bocinas, impresoras 3D. Voy a hablarles del software. Es la parte intangible del computador. Lo conforman los programas, datos, información, señales digitales para uso interno y los sistemas operativos de la computadora. ¿Cómo se puede armar una computadora? Seleccionar una placa base, insertar los módulos de RAM, asegurar la montura de refrigeración y CPU, colocar la unidad de almacenamiento, ensamble de ventiladores o refrigeración líquida, ordenamiento de claves de la fuente de alimentación. Debemos colocar la tarjeta gráfica y por último, encendido final. Es importante conocer los riesgos que se corren por el uso excesivo de la computadora. Los ojos rojos. Los ojos son los que más se resienten a causa del uso continuo de pantallas. ¿Cómo se puede mejorar? Usando lágrimas artificiales para la sequedad y ajustar los niveles de brillo. Otro punto es la fatiga visual, que produce ojos rojos por uso excesivo de las pantallas. Literalmente, los ojos duelen. Con el sedentarismo, estar sin actividad física tiene malas consecuencias para la salud. ¿Cómo se mejora? Siendo más activos y haciendo pausas frecuentes. Las malas posturas. El problema no es estar sentado muchas horas, sino cómo estamos sentados. ¿Cómo se mejora? Postura de ángulo de 90 grados, ajustando la pantalla a la altura de nuestra vista y que los pies estén apoyados al suelo. Los movimientos repetitivos, el problema es repetir movimientos excesivos y en un entorno que no sea ergonómico. Causa dolencias. ¿Cómo lo mejoramos? Haciendo pausas, ejercicios de estiramiento y estar bien apoyados. Toda herramienta presenta ventajas y desventajas. Veremos algunas ventajas. Es de fácil acceso a la información. Es una buena herramienta de trabajo. Permite la comunicación a distancia. Son bibliotecas virtuales y la información que recibimos es actualizada. Entre las desventajas están: la información no es del todo confiable, daña la vista, tiende a ser adictivo, se pierde la interacción social. La computadora tiene infinidad de usos. En el hogar es indispensable, igual que en las empresas, en la educación y en la medicina, en la banca, en la parte gubernamental y militar. Ahora mencionaré algunos ejemplos: la computadora de servidores, mods de PC, PC gama alta. Seguimos con tabletas, computadoras híbridas y computadoras portátiles. Finalmente, teléfonos inteligentes, computadoras de vestir y los bonus, que son computadoras del futuro. En el mundo actual, con la complejidad que vivimos, es indispensable contar con una herramienta como es la computadora, que nos permite manejar con eficiencia y flexibilidad la información. Es importante señalarles algunas recomendaciones para el uso de la computadora. Debemos controlar el tiempo de uso y contenido en el computador a los niños y jóvenes. Debemos revisar nuestra postura para evitar dolencias. Evitar que el computador nos aísle. En la educación de los niños y jóvenes, el Estado debería facilitar esta herramienta para su aprendizaje. En nuestra próxima clase veremos el término exportar. Tarea. Primero, investigar cuántos métodos de exportar se pueden utilizar en el programa PowerPoint. 2. Crear una presentación con 5 diapositivas para practicar exportar en PowerPoint.
Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.